porque después de que se dio a conocer que su deuda ascendió a 74 mil millones de pesos, le hubiera convenido pagar al empresario desde que empezó todo este tema y desde que se dio a conocer que tenía una gran deuda. Creo que en lugar de haber estado metiendo más amparos y haber intentado que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se guardaran estos expedientes, que no se discutiera ningún proyecto, pues le ha salido todo lo contrario, porque lo que reveló esta mañana la presidenta es que no existe un tribunal que le haya dado la razón a Ricardo Salinas Pliego para no pagar los impuestos. La misma presidenta detalló que por cerca de 16 años lo que las instancias jurídicas han hecho es únicamente postergar este pago. Y creo que ya lo habíamos visto desde la semana pasada cuando se daba a conocer cómo había sido el modus operandi de este personaje, cuántos casos tiene en tribunales y a cuánto asciende la deuda, al menos de tres de estos casos, que sí es más de la mitad de la deuda que tiene actualmente con el SAT. La presidenta, al destacar que ha habido un aumento en la recaudación de impuestos, la misma presidenta afirmó que el viernes pasado que se dio a conocer que la deuda de Salinas Pliego aumentó a 74 mil millones de pesos, el empresario se enojó muchísimo. Vamos a escuchar qué fue lo que explicó esta mañana la presidenta. Y siempre hay que decirlo porque luego nos critican si no lo decimos. Puede haber alguna injusticia y hay los mecanismos jurídicos que se siguen para resolver si es que hay una injusticia en algún cobro adicional. Pero en realidad lo que ocurrió en el pasado, pues es que todos tenían condonaciones o no había, o se hacían de la vista gorda si no pagaban impuestos. Y en este caso, pues no, hay una revisión permanente para el pago de impuestos. Entonces es un buen trabajo que está haciendo el SAT. Y vamos a revisar también muchos temas ya para avanzar mucho en la digitalización, eso nos ha ayudado. Ha aumentado mucho el número de personas que pagan impuestos. Se facilitó el sacar el registro federal de causantes. Antes eran como 7 trámites y cuando entramos nosotros los redujimos como a 3. Y eso ha facilitado mucho el que la gente se inscriba para pagar sus impuestos. Entonces son varios temas. Ahora sí hay unos que ya sabemos, uno en particular, que se enojó muchísimo el viernes pasado, muchísimo, por decir la verdad, que debe 74 mil millones de pesos y que dice que se le está cobrando de manera injusta, pero no hay ningún tribunal, y eso que tiene muchas relaciones, muchísimas relaciones, que le haya dado la razón. Lo más que han hecho pues es postergar y postergar y postergar y postergar, y esos son temas que vienen incluso desde antes del gobierno de López Obrador. Entonces ningún tribunal ha dicho que no debe pagar, ninguno. Lo que han hecho es postergar, en un caso por 16 años. Entonces sí, lo que queremos es que la Corte, la nueva Corte, el nuevo Poder Judicial, que por cierto ayer recibieron todo su constancia, reconocidos por el Instituto Nacional Electoral, pues ya van a tomar posesión el 1 de septiembre. Y repito nuevamente, porque también dicen que ahora son jueces carnales, que van a hacer lo que diga la presidenta, que están puestos a modo. Los decidió el pueblo de México. Y lo que todo el pueblo de México desea es que haya un Estado de Derecho, un verdadero Estado de Derecho, que haya justicia, que no haya las injusticias que hay ahora y la corruptela que hay ahora, hay que decirlo con todas sus letras. Como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, y creo que como todos ustedes saben y repiten constantemente cuando escuchamos este tema de Ricardo Salinas Pliego, que pague.
todos aquí en este país debemos de pagar impuestos, todos aquí no podemos evadir la justicia tributaria de esa manera como la ha estado haciendo Ricardo Salinas Pliego, pero todo tiene pues un fin y todo tiene también un interés, ¿no? Que es la manera en que él ha justamente metido cada uno de estos casos en tribunales, cómo se ha manejado con esta esfera del Poder Judicial con la intención de salir beneficiado. Usted recordará que la semana pasada justo se dio a conocer aquí este modus operandi y cuántos casos tenía litigando el Poder Judicial sobre Ricardo Salinas Pliego. Son 32 casos que lo llevan ya con una deuda de 74,000 millones de pesos, que lo único que repite la presidenta esta mañana es lo que ha hecho es postergar, postergar y postergar. ¿A qué instancias ha recurrido? A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a tribunales colegiados de circuito, también a Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que por cierto, recordemos que es parte también de lo que le hemos estado presentando esta semana aquí, de los casos, de cómo es que se está operando, quién está detrás de cada uno de los magistrados, magistradas que están integrando a este tribunal y cuánta corrupción no se ha comenzado a destapar desde que le hemos presentado aquí distintos actos y distintas denuncias de trabajadores de este tribunal, que sí quedó exenta de la reforma al Poder Judicial y esperemos que haya cambios en beneficio sobre todo de la sociedad, que eso es lo que se ha buscado desde que se comenzó a hablar de una reforma al Poder Judicial. Sí son asuntos que se discuten dentro de este Poder Judicial y además también 3 de ellos representan una tercera parte del adeudo de este grupo empresarial. Si estamos hablando que son alrededor de 32 expedientes que se tienen abiertos, al menos dentro de alguna de estas instancias, 3 de ellos representan por lo menos 26,000 millones de pesos. No le han aportado mucho que haya esta manera de poder ampararse. Lo único que están haciendo sí es postergarlo y además de postergarlo, lo que se está provocando ahora es que la deuda suba y de esta manera ya no nada más hablar de una cifra de 60 y tantos mil millones de pesos, ahora ya pasó al siguiente escalón y tiene esta deuda más amplia. Parte también de lo que hemos visto, y si me ayudas, porfa, Emma, a ver esta manera en que justo se ha estado postergando la manera en que lleva estos litigios, es una lámina que se presentó igual la semana pasada, porque ponen de ejemplo a partir del ejercicio fiscal del 2008, cómo han ido el equipo legal de Ricardo Salinas Pliego teniendo todos estos litigios. ¿Debió pagar? En 2009. Si lo hubiera hecho en ese momento, no estuviéramos hablando de una deuda de miles de millones de pesos. El SAT inicia la revisión en el 2013. SAT determina créditos de impuestos omitidos en 2016, la revocación y juicio fiscal de 2016 a 2020 y viene ya toda la parte de los amparos que inicia en el 2021, que también recordemos fue cuando se empieza a hablar de qué es lo que estaba pasando en el caso de Salinas Pliego y cuando se destapa mucha de la información que ya hemos estado conociendo y cómo uno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia vigente, las personas que están ahorita en sus cargos, habían estado justamente tratando de que no se discutiera y no se hablara de esta deuda fiscal que tiene el empresario y el magnate de Grupo Salinas. Ahí vemos también cómo van recorriendo y sí, pues ahorita ya vemos los números rojos. En el 2025 también ya hay toda esta deuda, pero es la forma en que el empresario Ricardo Salinas Pliego ha decidido trabajar con estos tribunales para que no llegue el pago de estos impuestos.